Muchas gracias, amigos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me quiero presentar brevemente. Mi nombre es Nicolás Jodal. Soy ingeniero de sistemas y mi especialización es en inteligencia artificial. Es decir, que yo hablaba y trabajábamos de inteligencia artificial cuando nadie hablaba o parecía esto, digamos, una mala palabra. Soy cofundador de una empresa que se llama GeneXus, que se dedica a generar automáticamente código, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Es decir, que a lo que nosotros nos dedicábamos nuestra tesis, nuestra apuesta era que el futuro del software no es escribirlo a mano, sino que alguna forma de inteligencia artificial tenía que generar los sistemas automáticamente. Eso lo decíamos hace 30 años y prácticamente predicamos en el desierto durante mucho tiempo, pero hoy todo el mundo está viendo que ese es el futuro de la programación. El futuro de la programación es que trabajar humanos con agentes para generar automáticamente código, etcétera, etcétera. Así que, de alguna manera, lo que yo siento es que yo no me moví, el mundo vino hacia mí. Entonces, lo que les puedo contar es cómo es mi mundo, digamos, cómo ha sido mi mundo, dónde estoy, porque pienso que las empresas del mundo se van a ir moviendo a esa área, en particular el área de fintech, que siempre ha sido muy ávida de tecnología. Así que no le quiero hablar específicamente qué es lo que está pasando con AI, con inteligencia AI generativa. Creo que todo el mundo lo sabe. Hasta hace más o menos un año yo hablaba de esas cosas, ahora creo que todo el mundo lo sabe. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿cómo adoptamos inteligencia artificial dentro de las organizaciones? Si ustedes ven, últimamente hay un montón de cartas de CEOs que le mandan a todos sus empleados que le dicen la importancia de que hay que implementar inteligencia artificial, tenemos que usarla, esto, el otro, pero nadie sabe el camino de cómo usarla. Así que el propósito de mi charla es mostrarle cuál es el camino que nosotros hemos seguido dentro de GeneXus para que nuestros clientes adopten inteligencia artificial. Así que no quiero hablarle de inteligencia artificial en sí, sino cómo es el camino para adoptarse, para qué la podemos usar. Pero antes de meterme directo en para qué la podemos usar, yo lo que quiero es repasar cuáles han sido algunos otros procesos de adopción de tecnología. Esta no es la primera vez que las organizaciones tienen que cambiar brutalmente su forma de trabajar porque viene una nueva tecnología. Entonces, lo que les quiero comentar algunos casos anteriores, porque ellos nos van a definir qué filosofía se utilizó y qué filosofía podemos usar ahora. Me inspiré para eso en un artículo de un señor que se llama Ben Thompson, que escribió un artículo que se llama Enterprise Philosophy and the Third Wave of AI, que contaba un poco cómo fueron las primeras olas tecnológicas, para después vamos a verla cómo la vamos a aplicar en la actual. Así que dice, miren, ¿cómo fue la primera ola tecnológica, la primera vez que aparecimos nosotros dentro de las organizaciones? Bueno, a principios del siglo XX. ¿Quieren ver cómo funcionaba una fintech en 1908 en Ohio? Esta es una foto de un banco en Ohio en 1908. Si lo ven, hay algunas cosas interesantes. No sé si lo da con la imagen, pero lo que ven ahí, una jaula, lo que está dentro de esa jaula es el front office, eran los cajeros, eran los que recibían a los clientes. Y lo que ven acá adelante era el back office, que era lo que se estaban dedicando a registrar lo que había pasado en el front office. Vean que lo que hay son libros y gente escribiendo, todos hombres. Bueno, ¿cómo fue la primera adopción de tecnología? Alguien vino, en particular de dos empresas, NSR y IBM, y le decían al presidente de ese banco, le decían, yo puedo automatizar el back office, yo puedo hacer que esas personas que están en el back office no sean más necesarias. No puedo automatizar el front office, pero el back office lo puedo automatizar. Y entonces lo que empezó a pasar es que introducimos máquinas, por eso se llamaban mecanizadas, que lo que hacían era intentar automatizar el back office. La primera filosofía entonces de la primera ola fue automatizar back office. Pero pasaron cosas bien interesantes. Me voy a mover 20 años y le voy a mostrar cómo era el back office automatizado
de Bank of America, que fue el primer banco que utilizó un sistema que se llamaba Checkmaster, que ahí lo ven, que automatiza el back office. Vean algunas cosas interesantes. La primera, ¿el back office es más grande o es más chico que el anterior? Es más grande, es decir, a pesar de que el objetivo era automatizar el back office y usar menos personas, lo que terminó pasando es se utilizaron mucho más personas. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer cosas que antes no eran viables. Entonces, es decir, lo que hacía, se automatizó algo, pero el Bank of America descubrió que usando este sistema que se llamaba Checkmaster, podía brindar servicios arriba de las cuentas corrientes. Antes no se podía hacer nada arriba de la cuenta corriente. Pero vean una cosa, pasaron 20 años entre que se automatizó el back office y a alguien se le ocurrió que había una nueva eficacia. Es decir, se empieza el proceso por hacer algo más eficiente, pero se termina siendo mucho más eficaz. Así que otra cosa interesante de ese sistema, si lo ven, esas hojas que hay es donde estaba la cuenta corriente y este sistema de Checkmaster cobraba por transacción. Era una versión de software as a service, para que vean que en esta industria damos vuelta constantemente. Y la otra cosa es, por primera vez en el back office empiezan a aparecer mujeres. Si nos adelantamos ya bastante más tiempo, vemos lo que era un back office del mismo Bank of America en la década del 70. Este era el back office en la década del 70 del Bank of America. Véanlo, todas mujeres. Lo que estaban haciendo era un proceso que se llamaba perfo-verificación, que era perfo porque perforaban una tarjeta, entonces una la perforaba y la otra chequeaba que la perforación era la correcta. Si el dato era correcto, eso se mandaba a la máquina que automatizaba. Así que, véanlo, intentamos automatizar back office usando cada vez menos gente y lo que terminamos es usando cada vez más gente porque empezamos a hacer cosas que antes no se podían hacer. Así que, bueno, este fue la primera ola de adopción tecnológica. Básicamente, automatizar back office. Vamos a la segunda ola tecnológica. La segunda ola tecnológica comienza más o menos en el año 75-76 y el gran héroe que empieza esa ola fue Steve Jobs con esa máquina que se llamaba la Apple II. Apple II, como la ven, lo que se vendía era la máquina, lo que está blanco. Todo lo que está alrededor había que comprarlo aparte. El monitor, el casetero, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esta máquina, cuando Steve Jobs la lanzó, es que él se había puesto a leer un paper sobre biología. Para mí me resultó siempre interesante que los grandes innovadores son generalistas, leen de cosas que no tienen nada que ver con su área, no son especialistas. Y él había leído un libro sobre biología que decía que comparaba cuál era la eficiencia de los animales en el movimiento. Y llegaba a la conclusión de que el animal más eficiente del mundo es el cóndor. El cóndor es el que consigue moverse más kilómetros con menos gasto de energía. Y había una lista de animales, digamos, no sé, a él le resultaba muy interesante, pero lo más interesante es que en el final uno de los biólogos decía, pero si al hombre le damos una bicicleta, es mucho más eficiente que el cóndor. Y lo que dijo Steve Jobs, tomó esa frase y dijo, yo quiero que mi máquina sea una bicicleta para la mente. ¿Qué quería decir con eso? Quería aumentar brutalmente la productividad de cada una de las personas. Lo interesante de esa idea de bicicleta para la mente es que era una visión vacía, digamos. Estaba muy bien, pero la realidad es que el Apple II no servía para nada. Es decir, la realidad en la práctica era una máquina recontralimitada que no tenía mucha utilidad. Sin embargo, lo que pasó fueron 2 años después, en el año 79, un señor que se llamaba Dan Brickling, que estaba muy aburrido en una conferencia en Harvard, se le ocurrió la primera bicicleta para la mente, que fue esta que están acá. Esto es la primera versión de las planillas electrónicas, se llamaba VisiCalc,
y fue la primera vez que alguien podía usar una computadora como una bicicleta para la mente. Le da una tremenda facilidad para trabajar de ahí en adelante. Un hecho interesante es que Bicical, que tenía una compañía que se llamaba Bicicorp, no sobrevivió a esa época. Es decir, que la idea de la planilla electrónica sí sobrevivió, se construyeron imperios alrededor de las planillas electrónicas, pero muchas veces el innovador, el primero, no sobrevive a esa primera ola. Bueno, entonces lo que les quiero decir es, tenemos la primera ola, que la filosofía era, quiero automatizar back office, era una tendencia top-down. Alguien convencía al CEO de que tenía que implementar algo para aumentar la eficiencia y terminaba siendo mucho más eficaz. Y tenemos la segunda ola con una filosofía bottom-up totalmente diferente, que es yo le quiero dar bicicletas para la mente a cada uno de los individuos para que cada uno de los individuos sea cada vez más productivo. Así que tenemos esas dos filosofías. La pregunta que tengo para hoy es, bueno, estamos en la tercera ola, la ola de la AI generativa. ¿Cuál de esas dos filosofías es la que va a dominar? ¿La filosofía de automatizar back office o la filosofía de bicicletas para la mente? Pero para poder responder esa pregunta, primero tenemos que entender, esas filosofías surgieron porque estaban basadas en la característica de una máquina. ¿Por qué automatizamos back office? Porque teníamos una máquina nueva que era espectacular registrando datos. ¿Por qué, digamos, dimos bicicletas para la mente? Porque teníamos una máquina que era tremendamente barata como para darle potencia computacional a cada uno de los individuos. Así que esta nueva máquina, que es la AI generativa, ¿para qué sirve? Digamos, a 10.000 metros de altura, ¿qué es? ¿No? Bueno, lo que dice Ben Thompson es que, miren, supongamos que a mí se me ocurre cualquier idea, no sé, digamos, hacer una nueva startup de fintech o hacer lo que sea, el proceso por el cual yo termino construyendo de una idea a una realidad es más o menos digamos. Tengo un proceso de creación, se me ocurre una idea, normalmente andando en bicicleta o bañándome o cosas por el estilo. Después lo tengo que sustanciar, tengo que buscar referencias, etc. Después lo tengo que duplicar, después lo tengo que distribuir y se lo tengo que contar a alguien. Entonces, imagínense esto 50.000 años atrás, antes de la escritura. Digamos, todo este proceso estaba todo junto. Digamos, si a mí se me ocurrió una idea y se la tenía que contar a alguien, se la contaba, y si después se la tenía que contar a otro, se tenía que volver a hacer todo el proceso de vuelta. El primer cambio tecnológico en ese sentido fue justamente con la escritura, porque se separó este proceso que estaba todo junto en un proceso donde si yo lo escribo, después el que lo consume lo puede consumir varias veces, no tengo que volver a repetir todo. Lo interesante de este proceso es, cada vez que algo se consume, cada vez que algo se separa, se crea un cuello de botella. Y en el cuello de botella es donde están las oportunidades económicas. ¿Cuál fue el nuevo cuello de botella con la escritura? ¿Cómo hago para duplicar la escritura? Y ahí surgió una nueva profesión, que fueron los escribas. Yo pensé erróneamente que los escribas eran como esclavos, no sé por qué, pero los escribas en realidad eran personas de alto nivel social. Ser un escriba era básicamente lo mismo que ser un desarrollador de software hoy en día. Digamos, es decir, tenía un alto estatus social. Ese bottleneck se rompió en el 1400 cuando Gutenberg inventa la imprenta. Entonces, duplicar algo resultó mucho más barato. Entonces, lo que tenemos es el nuevo cuello de distribución, el nuevo cuello de botella fue la distribución. Una vez que Gutenberg imprimió sus 200 Biblias, eso era fácil. El problema es cómo llevar las Biblias a cada uno de los lugares de los compradores. Ese proceso también se rompió cuando ya en el siglo XX, con Internet, donde tenemos que la distribución fue automática. Así que, ¿qué es lo que queda, digamos? El cuello de botella está en sustanciar una idea. Si yo hoy tengo una idea y la quiero sustanciar en el sentido, tengo que buscar referencias, tengo que hacer un podcast, tengo que hacer una PPT, tengo que buscar contraargumentos, competidores y demás, ese proceso llevaba mucho tiempo. Bueno, esta nueva máquina lo que hace es
sustancia automáticamente la idea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a 10.000 metros de altura, eso es lo que tenemos. Una máquina que nos ayuda a llevar a la práctica cualquiera de nuestras ideas que tengamos. Entonces, yendo ahora a cuál es la filosofía, ¿para qué voy a usar esta máquina? Bueno, básicamente la voy a usar para 3 casos, 3 cosas diferentes. Y ahí vamos a la adopción. El proceso de adopción creo que va a ser el siguiente, o es el siguiente. La primera es la bicicleta para la mente. Para lo primero que vamos a usar, ChatGPT y demás, es como una herramienta de productividad personal. Eso es lo que ya está pasando y el proceso básicamente empieza así. Primero tenemos un chat donde le hago preguntas generales, pero después, si estoy dentro de una organización, yo le quiero hacer preguntas ya directo sobre mis datos, los datos de la organización. Lo que voy a necesitar es consultas sobre PDFs o sobre la base de datos de mi organización y demás. Eso tiene un nombre medio sofisticado, se llama RAG, pero básicamente lo que estoy haciendo es pudiendo consultar en vez de algo del consumidor final sobre datos concretos de mi organización. Ese es el primero. Y el siguiente paso, lo que pasa es, si constantemente yo le estoy haciendo preguntas, entonces al final me conviene, más o menos las mismas preguntas, me conviene crearme un asistente. Un asistente es alguien que yo defino, escribo, digo, mira, tú eres un asistente especializado en tener información sobre los competidores de GeneXus. Dice, estos son los competidores de GeneXus, yo quiero que me muestres constantemente cuáles son los cambios de precio, cuáles son los cambios de modelo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un asistente que hace exactamente eso. En particular, en mi vida personal, en mi vida profesional tengo 7 asistentes que me resuelven un montón de cosas. De la misma manera que me manejo con varias planillas electrónicas, lo que tengo es asistentes. Así que en esta primera parte lo que yo voy a tener es tener asistentes. Ese es el primer uso. El segundo uso va a haber un cambio sustancial en los sistemas que nosotros tenemos, en los sistemas que nosotros usamos. Básicamente, los sistemas que nosotros usamos, podríamos llamarlo como point and click. Es decir, yo apunto con algo, con el dedo, y le hago clic y de ahí me voy moviendo. ¿De acuerdo? El caso, digamos, le voy a poner el caso peor de todos, y que se da mucho en el área de finanzas, es cuando yo quiero hacer, por ejemplo, me pasó ayer que tenía que hacer un anuncio de viaje de mi tarjeta de crédito, entonces entro a mi banco y en WhatsApp y le digo que, no le digo nada, me dice buenas tardes y me dice, ¿cuál de estas opciones usted quiere hacer? Entonces me escribe 5. Más o menos me doy cuenta que es la 4, dice digito 4, después dijiste 3, después dijiste y así voy avanzando hasta que al final llego a que quería hacer un anuncio de viaje, que estaba viajando a Chile y demás. Eso desaparece totalmente y ahora lo que vamos a hacer es lo que se llama intent-based o basado en la intención. Es al revés. Yo le digo cuál es mi intención y la máquina me va a llevar al lugar correcto. Es decir, no es que yo tengo... yo le digo, entro y le digo, quiero hacer un anuncio de viaje en mi tarjeta, eso es lo que yo tengo en mi mente, se lo digo y automáticamente se resuelve. Lo mismo, el otro día hicimos una prueba con un RP, contamos la cantidad de pantallas que tenía y tenía 3.200 pantallas. Entonces la pregunta era, ¿cómo un usuario llega a cada una de las 3.200 pantallas? Porque alguien cuando entra a un RP no entra como a Instagram a ver qué novedades hay, entra porque tiene una intención muy concreta, pero no se la puede decir hasta ahora. Entonces los sistemas ahora van a ser diferentes, digamos, van a ser como Google ahora. Todo empieza en una caja donde yo le cuento la intención. Y una vez que le cuente la intención me lleva a la pantalla correcta. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, lo que vamos a tener es todo va a una conversación. Es decir, la idea del point and click se va a seguir usando, nada desaparece, pero cada vez vamos a interactuar con nuestros sistemas como una conversación. Y por último, el uso más sofisticado que vamos a tener de AI en las empresas es lo que llaman agentes. Agentes, lo que queremos hacer es, ya no quiero un asistente que me responde algo, sino que le ordeno a la gente que me haga cosas que llevan de repente bastante tiempo.
que no me lo resuelven enseguida, sino que pueden demorar. Por ejemplo, bueno, quiero que otra vez analices, me pasó, le doy un ejemplo de una empresa de retail cliente nuestra. Tiene un agente que analiza constantemente las importaciones de sus competidores. ¿Cómo hace? Con web scraping, yendo a lugares públicos donde está la información de las importaciones, entonces está analizando cada uno de los competidores qué está importando y dice, decime qué tendencia están haciendo. Por ejemplo, qué colores están haciendo o qué cosas están haciendo. O, por ejemplo, otro caso también que estamos haciendo para un supermercado, dice, analizame cuáles son en nuestros competidores en tales lugares, cuáles son los precios de la Coca-Cola o cosas por el estilo. Son tareas de alguien que está haciendo constantemente algo. Es un agente, es algo bastante más sofisticado. Así que estos son los 3 casos que vamos a usar. Este tercer caso es un caso de automatización del back office. Así que, yendo a la respuesta, ¿qué filosofía vamos a tener? Las dos. Vamos a tener asistentes que son bicicletas para la mente y vamos a tener agentes que van a hacer para nosotros la automatización de back office. Con esa automatización va a pasar lo mismo que le pasó al banco de 1908. Empezamos haciendo cosas para hacer algo más eficiente. Quiero hacer algo mucho más rápido, pero después, con el paso del tiempo, se nos va a ocurrir hacer cosas que nunca habíamos sido capaces. Así que este es el proceso. Quiero cerrar mi presentación. ¿Qué podemos ayudar nosotros dentro de GeneXus para que ustedes puedan adoptar este proceso? Nosotros tenemos productos para cada una de estas 3 etapas. En particular, para la parte de la primera parte, que es la bicicletas para la mente, lo que nosotros creemos que lo que hay que empezar es instalando un chat privado. Ese chat privado les va a permitir crear fácilmente toda la parte de RAG y toda la parte de asistentes dentro de su organización, teniendo en cuenta todas las cuestiones de seguridad, privacidad, multimodelo, etcétera, etcétera. El nombre de ese producto se llama Globant Enterprise AI. Globant es la compañía que compró GeneXus en mayo hace 3 años, en mayo del 2022, y se ha transformado un componente esencial no solo para GeneXus, sino para Globant en su conjunto. Y entonces es mi primera recomendación. Comiencen instalando un chat privado y tómenos en cuenta a nosotros. La segunda parte es, miren, hay que modernizar todos los sistemas. Hay que modernizar todo lo que estamos haciendo. Para eso tenemos GeneXus, que es exactamente lo que les va a permitir poder hacer eso mucho más rápido y mucho más moderno, adaptado a estas condiciones. Y por último tenemos el proceso de cómo crear agentes. Eso es el área más sofisticada. Ya la idea de crear agentes se necesita una plataforma como Globant Enterprise AI, pero también se necesitan servicios para que les ayuden también a generar estos agentes. No es soplar y hacer botellas, hay que hacer bastante trabajo en eso, pero es lo que le va a permitir en el futuro hacer una diferencia respecto a sus competidores. En última instancia, lo que les quiero contar es las empresas que le vayan mejor en el futuro son las que consigan de ahora en adelante la mejor calidad de asistentes y la mejor calidad de agente que puedan tener. Yo creo que si pueden hacer eso, entonces van a ser el componente más importante que yo creo que hay que conseguir, que es nuestra idea de future proof, estar preparados para el futuro. Estimados amigos, muchas gracias.